Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente tu servidor Ricardo Morales, dándole gracias a Dios por este lunes más de devocional. Y estoy muy contento y muy agradecido por este momento. Yo le doy muchas gracias a Dios porque Dios puso un tema muy especial en mayo. Mayo es el mes de mi cumpleaños, a muy pocos días de mi cumpleaños. Y yo estoy muy agradecido por este tema porque es protección en medio de las tormentas. Y sabes, las tormentas llegan en cada momento, llegan en segundos, llegan en momentos que tú ni yo nos esperamos. Si lo supiéramos esperar y estuviéramos preparados para eso, en ese momento, pues nuestras acciones podrían ser diferentes. Pero sabes, quiero ponerte un ejemplo que viví en estos días. Dios me permitió estar en unos parques de diversiones, que hay muchos juegos, y en los primeros juegos con mi hija de 7 años, era una montaña rusa. Entonces de repente, pero que por su edad y por su estatura podía entrar, entonces era algo apto para ella. En ese momento, ¿y por qué te explico eso? Ahorita, después de lo que te platico, te voy a decir por qué apto para su edad. Ella en eso me dijo a la mitad de la fila, porque son filas muy grandes ahí, tú tienes que hablar, jugar, entretenerte un poco en lo que te toca pasar. Pero en eso, cuando escuchaba o veía los gritos de la gente, de repente ella le empezó a dar miedo, temor, y me dice: papá, es que tengo miedo. Le dije: hija, qué bueno que detectes que tengas miedo. El miedo no es malo. El miedo es una alarma en nuestros cuerpos que nos detecta que hay algo imprevisto, hay algo que no sabemos qué va a pasar. Y hay veces, si tú y yo en mi vida me ha pasado muchos años entender esa parte, en el que el miedo no es malo, y el miedo es una alarma en nuestros cuerpos en el que nos debemos de poner alertas y saber cómo actuar. Y yo sé que nuestra protección divina ante estas situaciones es Dios. O sea, los miedos, las situaciones, las tormentas no nos tienen que venir a paralizar, sino al contrario, saber de que nuestra arma y nuestro escudo, nuestra armadura la tenemos que sacar para salir a esa batalla. Y yo le decía a mi hija en ese momento, le dije: hija, me da mucho gusto que aprendas a detectar que tienes miedo y que lo expreses, porque eso es importante. Pero yo te quiero decir algo, el miedo, lo más importante del miedo es saber cómo vamos a afrontar lo que viene. Y es superar ese miedo, porque a medida que tú aprendes a superar ese miedo, tú vas a ir avanzando. Y esas palabras a mí y ahorita me llenan, porque yo sé que es Dios en medio de estas situaciones, aunque uno está viviendo, porque tal vez en mi hija fue ese juego, en mí fueron esas circunstancias o situaciones que estamos viviendo, en el que a veces nos quiere paralizar esas tormentas. Y yo sé que aún esas palabras venían también de Dios para mi vida, a decir: mi hijo, qué bueno que tengas miedo, pero prepárate con la armadura, porque tú y yo vamos a pelear para avanzar en el siguiente nivel. ¿Y por qué te explicaba también del tamaño de mi hija? Porque mi hija, en medio de eso, pues entonces le dio más confianza y quería avanzar y quería más retos. Y en medio de eso les tocaba unos en los que ya por su tamaño no podía pasar, y hasta se ponía de puntitas y decía: es que sí paso. Y le decía: no. Y yo sé que aún Dios en nosotros, por eso dice su palabra que no hay prueba alguna que nos ponga a Él que no podamos superar, porque Él sabe aún la medida, nuestra estatura de la situación o de las tormentas que nosotros podemos superar. Él nunca se equivoca. Yo no sé cuál sea, pero por lo menos sí sé que si tú le estás pasando es porque tú tienes la armadura, tienes la capacidad dentro de ti que tal vez no has descubierto para sobrepasar, sobrellevar y poner el estandarte de Dios delante de tu vida y decirle a ese problema, decirle a esa tormenta: con Cristo lo puedo. Y tú vas a ver cómo lo vas a superar. Y yo sé que en esas situaciones, a mi hija, esas pruebas que ella todavía no podía superar, aún Dios la limitaba y ni la dejaba afrontarla. Yo sé que tú, aún la prueba que estás pasando, esa tormenta que estás viviendo, la vas a poder superar con Dios. Y quiero que me acompañes a un versículo en Salmo 56, en el versículo 3. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Así es. Dios, una persona cuando te está detectando o ya tiene una alarma,
su palabra es esta, y en este salmo se lo expresaba de esa manera. Yo te invito a que tú y yo lo expresemos. ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque mayor es el que está en mí, nuestro Dios que está dentro de nosotros, nuestro papá que va y lucha delante de nosotros en medio de esas tormentas. Él es nuestra protección, Él es nuestra ayuda idónea, Él es nuestra fortaleza, Él es quien restaura, Él es quien sana, Él es el que hace fluir ríos en medio del desierto, Él es quien da sanidad, Él es quien restaura matrimonios, Él es quien restituye un trabajo, Él es quien restituye la economía, Él es quien levanta nuevamente negocios, Él es esa persona. Yo no sé cuál sea tu tormenta tan grande, pero yo sí sé las que yo tengo. Pero algo que en este tiempo Dios me ha desarrollado es: confía plenamente en mí, y mi vida está puesta en Él. Y si Dios ha puesto estas situaciones en mi vida, es porque sé que con Él lo puedo superar, y sé que esos miedos no me van a paralizar, porque yo sé que aún Dios me permite tener esa alarma para decir: es tiempo de sacar esa armadura que Dios ha puesto en mi vida, ese escudo y ese casco, y salir a luchar con ese escudo de la fe, con ese estandarte de Cristo, y decir que en Dios y en Cristo confiamos, en el nombre de Jesús. Y vamos a orar. Papá Dios, yo te doy gracias por este mes. Bendigo, Señor, este mes en el que yo cumplo años. Yo sé, Padre, que esta palabra la has puesto para mi vida. Y yo sé, Señor, que en medio de las tormentas, Padre, tú eres mi protección, tú eres mi ayuda, tú eres mi sanador, tú eres quien restituye, Señor, tú eres quien abre caminos en medio del desierto, como lo has hecho durante muchos años, Señor. Tú has puesto esta palabra en mi vida, y hoy la declaro, Señor, en medio de estas tormentas, que tú abrirás ríos en medio del desierto, y no nada más para mi vida, sino para las personas que lo crean y que están escuchando este mensaje. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tengas una excelente semana.